Te doy la bienvenida a la danza del ser. Historias de no dualidad. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la comprensión más profunda de nuestra existencia. En el episodio de hoy exploraremos un misterio que ha fascinado a filósofos, místicos y buscadores espirituales durante milenios. La verdad de nuestra unidad fundamental. Imagina por un momento que todo lo que crees sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre la separación, es simplemente una ilusión. Una danza compleja de la conciencia que juega a olvidarse y recordarse. Te pido tomes 3 respiraciones conscientes y empezamos. Iniciemos esta exploración con la ilusión de la separación. Vivimos atrapados en una trampa mental increíblemente sofisticada. Creemos, nos asumimos como entidades separadas, como individuos aislados navegando en un mundo exterior, luchando cada quien por lo que quiere, por lo que anhela, evitando lo que no, imponiendo ideas, defendiendo otras. Pero, ¿y si todo fuera diferente? ¿Y si la separación que experimentamos unos de otros fuera solo un velo temporal? Pensemos en nuestra experiencia cotidiana. Juzgamos, comparamos, diferenciamos. Yo soy diferente de ti. Mi dolor no es tu dolor. Mis alegrías tampoco son tus alegrías. Mi historia no es tu historia, ni la tuya es la mía. Pero todo esto es solo la superficie de una verdad mucho más profunda. Nuestra existencia es un juego de autoconocimiento. Cada emoción, cada conflicto, cada momento de alegría o de sufrimiento no es un error. Son modulaciones de una única conciencia explorándose a sí misma, permitiendo todo. Un movimiento. La conciencia es como el océano infinito. Las olas son nuestras experiencias, a veces tranquilas, a veces turbulentas, pero todas son agua. Todas son el mismo océano experimentándose de diferentes maneras. El sufrimiento surge cuando nos olvidamos de esta unidad.
cuando nos aferramos a la idea de ser un individuo separado, limitado y, por supuesto, desconectado, lo que se ha llamado la ignorancia, pero no la ignorancia de conceptos, la ignorancia de no reconocernos como lo que somos. Y surge la pregunta, ¿cómo vivimos esta revelación? ¿Cómo quitamos esos velos de ignorancia? No se trata de eliminar la experiencia, sino de transformar nuestra relación con ella. Hay tres prácticas fundamentales para ello. La observación sin identificación, que se refiere a contemplar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras historias, sin quedar atrapados en ellas o en ellos. La segunda es el reconocimiento de la unidad. Ver la interconexión en medio de la aparente diversidad. Y la tercera, permitir y soltar, es decir, dejar que la conciencia fluya libremente, sin resistencia, sin yo aparente, sin yo separado, que diga esto es mío o esto no es mío. Respira profundamente. Siente tu respiración. No eres el que respira, eres la respiración misma, porque no hay separación entre tu conciencia y el acto de respirar. Por eso se dice, solo hay uno que se ama infinitamente, un uno que juega a olvidarse y a recordarse, un uno que eres tú, que soy yo, que es todo. Y esta revelación está más allá de las palabras. Es ser una apertura total donde los límites se desdibujan y solo queda la presencia, el amor incondicional. ¿Qué se le llama la iluminación? La iluminación es el despertar a esta verdad fundamental. Solo hay uno amándose a sí mismo. Esta comprensión profunda nos revela que toda experiencia, desde el gozo hasta el sufrimiento, es una danza única de la conciencia, una danza de ser. Hay que tener muy presente que la iluminación no es algo que se alcanza, no es algo por lo que se lucha, sino algo que se reconoce. Es darse cuenta de que siempre hemos sido uno con todo lo que existe. Es quitar los obstáculos para ese reconocimiento
Y esta verdad nos invita a ver el mundo desde una perspectiva completamente diferente, donde lo que llamamos amor con minúscula y conflicto son parte de la misma danza. De manera cotidiana, vivimos atrapados en una ilusión de fragmentación. Creemos estar separados, experimentando el mundo desde un lugar de dualidad, yo y lo otro, sujeto y objeto. Pero esta separación es solo una construcción mental, un velo temporal que oscurece nuestra verdadera naturaleza, pero está ahí, solo hay que reconocerla. La dualidad es una ilusión necesaria para movernos en el mundo, pero llega un punto en el que la trascendemos, en que solo se vuelve funcional y podemos reconocer la unidad fundamental. Pero si no, esta ilusión de separación nos lleva a identificarnos con el ego, creando sufrimiento y conflicto. Pero el ego no es tu gemelo malvado, es un movimiento, una contracción de la conciencia, donde hay identificación con la forma, nada más. El juicio, el resentimiento, la tristeza, todas son expresiones del uno, explorándose a sí mismo. No son errores, no son fallas, son movimientos de autoconocimiento. Pero el sufrimiento surge o emerge cuando nos olvidamos de nuestra unidad fundamental, lo que te decía, la ignorancia, y cuando nos identificamos completamente con la limitación del ego. Se convierte entonces en mi cuerpo, mis cosas, mi tristeza, mi alegría, mi historia. Pero la invitación es a reconocer que todo es una expresión de la conciencia y esto nos permite ver el sufrimiento desde una perspectiva mucho más amplia y hasta compasiva. Cuando sucede la revelación, es un instante de claridad donde todo se desvanece, donde la separación se disuelve, donde se comprende, se asume, se reconoce y se acepta que no hay realmente nadie amando a nadie, que solo hay amor amándose a sí mismo, que cada experiencia es una modulación de la conciencia misma, que el conflicto es una ilusión, fue un trampolín para darme cuenta quién no soy. Y este momento de revelación es como despertar de un sueño profundo. De repente todo cobra sentido. Y esta comprensión, esta revelación, nos lleva a algo más profundo. La práctica de la unidad nos invita a vivir desde un lugar de aceptación y de amor incondicional,
pero nunca de resignación. La práctica de la unidad no es eliminar la experiencia ni justificarla, sino que es observar sin identificación. Es reconocer la unidad en medio de la aparente diversidad. Es permitir que la conciencia se experimente libremente. Es soltar la resistencia, porque no hay un yo. Y llega el momento que reconoces que cada ser, que cada situación es el uno manifestándose. Y entonces el juicio se transforma en comprensión, el resentimiento se derrite en amor, la tristeza se revela como una ondulación en el océano de la conciencia. Y esta compasión nos ayuda a sanar y sanar al mundo, porque es nuestra proyección. Pero toda esta revelación no puede ser completamente capturada con palabras, con el lenguaje. Es ser, es una apertura total, es sentir. Te invito a experimentarlo, no solo a entenderlo intelectualmente. Recuerda, solo hay uno que se ama infinitamente, uno que juega a olvidarse y a recordarse. Solo hay uno, solo ha habido uno. Recuerda entonces, para ir concluyendo, cuando hablamos de iluminación, no estamos hablando de algo esotérico o inalcanzable. Es una realización que puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, porque es como despertar de un sueño profundo y darse cuenta de que todo lo que experimentamos es una manifestación de la misma conciencia. Y esta comprensión nos permite ver que el gozo, el sufrimiento, el amor y el conflicto son todas expresiones de la misma danza. No son eventos aislados, sino partes integrales de una experiencia más grande. Es importante entender también que la iluminación no es un estado de perfección, sino de aceptación y de comprensión. Es reconocer que todo lo que experimentamos es una oportunidad para conocernos más profundamente. Es un viaje, por así llamarlo, de autodescubrimiento. Pero como vivimos atrapados en la ilusión de fragmentación, no lo sentimos, no lo vivimos y mucho menos lo podemos aceptar o reconocer. Pero la separación es solo una construcción mental. La separación es solo una construcción mental. Nada más. Y esta ilusión de separación, de fragmentación, nos lleva a ver el mundo como algo externo a nosotros, algo que debemos conquistar, eliminar o controlar. Pero realmente todo lo que experimentamos es una manifestación de nuestra propia conciencia. Cuando vivimos en la ilusión y desde la ilusión, por supuesto que surgen sentimientos
de desconexión, de carencia, de aislamiento. Lo que creemos o ignoramos que no somos, lo buscamos, lo exigimos en el otro, creyendo que nuestras experiencias son únicas y separadas de los otros. Pero todos estamos en esta danza infinita de la conciencia. La construcción mental nos lleva a vivir en un estado de constante lucha y de resistencia, porque nos sentimos amenazados por el mundo exterior y buscamos protegernos a toda costa. Pero, ¿sabes? Esta lucha se hace innecesaria cuando reconocemos nuestra unidad fundamental. Recuerda, la clave para trascender esta ilusión es observar sin identificación. Porque cuando dejamos de identificarnos con el ego, con el sistema de pensamiento, con ese movimiento, y comenzamos a observar nuestras experiencias desde una perspectiva más amplia, se ve la unidad en medio de la aparente diversidad. También recuerda esto: el sufrimiento emerge cuando nos olvidamos de esta unidad, cuando nos identificamos con las limitaciones del ego, con las fragmentaciones. Las emociones no son algo que debamos reprimir o evitar. Son parte natural de la experiencia y nos invitan a explorar nuestra verdadera naturaleza. Cuando las aceptamos y las observamos sin identificación, se sueltan. Porque ya no hay un yo que las reclame. Y cuando nos damos cuenta de todo esto, permitimos que la vida fluya. No hacemos la contracción. Este es el significado de la aceptación, de la paz interior. Recuerda, en un instante de claridad, todo se desvanece. Y solo hay uno, o no dos. Por último, podemos reconocer quizá que cada ser, que cada situación es el mismo uno manifestándose. Solo hay uno amándose a sí mismo, nada más. Y esta verdad nos invita a vivir desde un lugar diferente, habitando de otra manera. Gracias por acompañarme en este viaje. Sigue danzando. Hasta la próxima.